Buenos días, el tema de hoy es avisados. Vamos al libro de Proverbios capítulo 22, verso 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Avisados. Muchas veces el Señor nos avisa en un peligro, una circunstancia, una situación que de pronto podamos enfrentar. De pronto es un viaje, un proyecto, un negocio, una relación, pero el Señor nos avisa y siempre nos avisa para que usted y yo no caigamos en problemas, en conflictos o de pronto en alguna circunstancia en la cual después no podamos salir. Cuando este tema de avisados, aquí la palabra nos habla a nosotros que el avisado ve el mal y se esconde. Cuando muchas personas piensan, pero porque le da miedo, como algunos dicen, tan gallina, ahora sale corriendo, ahora le da miedo, mató al tigre y ahora se asusta con el cuero. Y es precisamente donde el Señor nos está hablando que el avisado, y estamos avisados para alguna prevención, para estar atentos, estar cuidadosos de una situación, de una circunstancia, una relación, un negocio, un proyecto, un viaje, algo que tengamos planeado y de pronto el Señor nos está avisando o de pronto usa a otra persona para avisarnos, en la cual tenemos que tener cuidado cómo estamos obrando. Pero ¿qué es lo que nos está hablando el Señor en cuanto a los avisados para que tengamos en cuenta? Esta palabra nos lleva a usted a mí a tener una prudencia, pero es prudencia en el mundo espiritual. Si usted y yo somos personas de oración, de meditación, estudio de la palabra, pide dirección al Señor, entendimiento, y el Señor nos habla, y como que alguna persona dice, no, yo escuché una voz que me decía, no lo haga, otro, como a mí se me vino a la mente una palabra, y la palabra decía tal cosa, entonces como que Dios aún habla, pero Dios usa inclusive otra persona, conoce un familiar, inclusive una persona que no conocemos, de pronto está por la calle o en el transporte público, o va directo a su oficina, o llega a su oficina, y una persona le dice, no, mire, usted no se va a meter con esa persona, pero se va a meter con una persona, no quiere meterse en problemas, en una dificultad, no se le ocurra prestarle plata a esa persona porque no le va a pagar. Bueno, muchas cosas que Dios como que usa, pero es para detectar, y Dios usa a otra persona, pero también para detectar el peligro, pero también para apartarnos, ya que a diferencia de los simples que ignoran las advertencias y sobre las consecuencias, el Señor nos avisa por amor en cómo podernos guiar y orientar para cualquier circunstancia. Es protegernos y evitar todo castigo, pero es llamándonos también a estar vigilantes, atentos a cualquier circunstancia o situación que estemos pasando o estemos viviendo. Pero también nos da una advertencia para un arrepentimiento en el cual no podemos tomar decisiones a la ligera, un arrepentimiento en el cual el Señor no nos quiere dejar a usted y a mí meternos en circunstancias, en situaciones de pronto con conflictos, problemas que después resultemos afligidos, oprimidos y angustiados por una situación en la cual usted y yo fuimos avisados en la cual el Señor quiere llevarnos a ese cambio. Pero encontramos que los simples son aquellas personas que son imprudentes, pero que no tienen ese discernimiento, no aceptan ese consejo, esa orientación, pero que aún así ven el peligro, se les habla el peligro, se les habla de la situación, pero ellos siguen adelante, pero ellos sufren el daño. Y los avisados, el avisado es aquel hombre o persona prudente, pero que también anda prevenido, que se anticipa ante el peligro. Es como cuando la persona va en su automóvil, en su transporte, y va llegando al semáforo. Yo veo que el semáforo cambió de verde a amarillo. Entonces como que, venga, alcanzo a pasar. No, yo veo que no alcanzo a llegar y llegó el rojo. Hago un pare en el camino, ¿cierto? No avanza. Y es como que el Señor poniéndonos ese semáforo. Y precisamente aquí nos enseña a ser prudentes, no anticiparnos hacia el peligro, lanzarnos. Yo creo que puedo lograrlo, yo que puedo avanzar, yo tengo la fe que lo voy a lograr. Y a veces como que tentamos a Dios porque yo sé que Dios me va a ayudar. Y yo, no, ya el Señor nos avisó, no lo haga, no se meta, no avance, no evolucione, no haga esto, no haga lo otro. Y como que a veces creemos que lo podemos lograr. Pero el Señor nos dice que se aparta, pero también que debemos ser sabios cuando vemos el mal y es evitar el peligro. Esa persona sabia es quien evita el peligro, ya que el prudente antes de actuar primeramente analiza entre la palabra, la oración, pero también el Señor le habla y le da como esa directriz, esa dirección en cómo debe obrar y actuar, ya que las personas que no se dejan querer orientar actúan acorde a sus propias decisiones y pensamientos. Pero mire que el Señor nos lleva a usted y a mí a tener cuidado cómo obramos y actuamos. Y es como yo leí en la palabra cuando Pablo precisamente estaba en alta mar, iba con varias personas en la barca, y cierto, y veía que como que la lancha donde ellos iban, las olas la estaban despedazando, pero dice que estaban en ayuno y que el Señor lo estaba llevando a Pablo precisamente a que tenían que comer. Entonces eso lo encontramos en Hechos 27:34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, para que ni aun un cabello de vuestra cabeza se perecerá. Y es precisamente que Pablo le dice que tenían que comer. ¿Por qué? Porque tenían
que coger fuerzas porque no saben si más adelante les tocaba nadar, les tocaba cruzar esa parte a nado, entonces no tenían fuerzas porque estaban en ayuno y ya estaban avisados porque ya Dios le había mostrado a Pablo que la barca iba a naufragar. Entonces le estaba diciendo precisamente hay personas en las cuales como que el Señor nos llama y está avisando, oiga, aliméntese, tiene que ser cuidadoso. Y es donde miramos qué es lo que el Señor nos quiere hablar a usted de mí, pero cómo debemos obedecer, ya que muchas personas se quedan pensando, ¿será que sí? Pero ¿será que no? Pero yo como que lo dudo, yo como que no creo, y se quedan dudando y pensando y pierde. ¿Por qué? Porque hacen acorde a sus emociones y sus pensamientos. Pero miren que nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 2, 24 al 25. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Nos habla el Señor que el cuidar el cuerpo. El cuerpo ya cuando llegamos a los caminos del Señor ya no nos pertenece. Dice que es templo del Espíritu Santo. Pero aquí como nos habla en el libro de Eclesiastés, ¿cómo podemos usted y yo entender esta parte? Y os ruego que comáis para vuestra salud. De pronto usted está haciendo ayuno o usted es persona de ayuno, pero como que su cuerpo no está todavía fortalecido para el ayuno. Entonces como que quiere hacer un ayuno largo, pero tiene que mirar primeramente qué dice el Señor acorde a la palabra. Porque podemos decir, no, mi cuerpo aguanta, mi cuerpo puede fortalecerse, pero hay veces como que creemos que Dios está ahí y Dios puede obrar ahí, pero ¿qué nos dice el Señor? Que podemos comer, de pronto hacer un ayuno tan extenso hasta determinada hora y podemos comer, que nos está hablando la palabra acá, y cómo es que usted y yo debemos obedecer a lo que el Señor nos está diciendo y cómo debemos hacerlo para nuestra vida. Por eso lo dice en Hechos 9, 23 al 25. Ya que pasaron muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en un canasto, cuando precisamente los judíos estaban buscando a Pablo para matarlo, pero aún los discípulos de Jesús escucharon que estaban buscando a Pablo para matarlo y ellos dicen que buscaron un canasto para mirar cómo sacaban a Pablo y lo descolgaron para bajarlo. Muchas personas dirán, pero ¿dónde está la fe? No, pero inclusive aquí no podemos tentar a Dios. Si ya el Señor había inquietado a estos discípulos que buscaran la manera de cómo poder sacar a Pablo de esa situación, o si no lo mataban, es precisamente cuando el Señor nos habla a usted de mí y nos da una anticipación, nos avisa. Aquí el Señor nos avisa, pero no es para huir, no es para tener miedo, es precisamente, no es que pronto seamos cobardes, es que el Señor nos está avisando de una situación, una circunstancia como le sucedió a Pablo, pero les avisó precisamente a los discípulos y ellos lo fácil que vieron fue conseguir un canasto, meter ahí a Pablo para poderlo descolgar por ese muro y poderlo sacar al otro lado y poder huir Pablo. No lo pudieron agarrar, no lo pudieron tomar, pero ¿por qué? Porque hicieron caso a lo que el Señor les estaba diciendo. Algunas personas dirán, pero si yo estoy en los caminos del Señor, yo tengo fe que Dios me va a sacar. Sí, pero hay veces como que hacemos las cosas pensando que como que Dios lo tiene que hacer porque estoy haciendo esto, pero no, tenemos que pedirle orientación al Señor. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice la palabra? Pero estar confiados y seguros cómo debemos tomar decisiones y ya no basados en nuestras emociones. Por eso cuando miramos lo que pasó con el Señor Jesús cuando fue tentado por el diablo, es en Mateo 4, 5 al 7. Desde entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí encontramos Jesús, el Hijo de Dios, pero mire lo que lo tentó el diablo. Lo tentó también con la palabra que le dijo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Lo estaba tentando, ¿para qué? Para que lo hiciera. ¿Por qué? Porque si era hijo de Dios podía hacerlo, pero Jesús no se mandaba solo. Él no hacía su propia voluntad, pero tampoco se dejó tentar del diablo. ¿Cuántas personas se dejan tentar del enemigo siendo avisados que no debe meterse en esa relación, no debe meterse en ese negocio, no debe hacer esa alianza, no debe hacer ese viaje, no debe hacer ese ministerio como lo debe hacer, no debe hacer proyectos, no debe hablar mal de otra persona, no debe hacerle trampa a la persona con la que de pronto tiene usted más confianza o está más cercano, y como que está avisado, pero lo hace y yo sé que Dios me va a respaldar y yo sé que tengo el respaldo de Dios. Tentamos a Dios. El Señor Jesús no lo hizo. De pronto alguno pensará, pero si yo estoy en los caminos de Dios, pensará, pero yo me podía tirar abajo del pináculo y yo sé que Dios mandará a sus ángeles y me guardará. No. Si no lo hizo Jesús,
¿quiénes somos nosotros para hacerlo? ¿Cierto? El Señor Jesús tenía toda la autoridad para hacerlo, pero como entendemos en la palabra, que a medida que estamos leyendo las Escrituras en los 4 evangelios, encontramos que el Señor Jesús, Él siempre consultaba al Padre. Él buscaba siempre la dirección y orientación del Señor, y por eso el enemigo buscaba cómo tentarlo. Por eso cuando somos avisados, el diablo se opone al frente. A ver, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Si le vamos a hacer caso a él o vamos a hacer caso a lo que nos está diciendo el Señor. Como le sucedió acá al Señor Jesús. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Conociendo la palabra, ¿cierto? De pronto usted dirá, no, pero yo conozco la palabra y yo puedo obrar así, Dios me va a respaldar. No. Por eso cuando el tema hoy es avisados, es que el Señor nos avisa. Y nos avisa muchas veces por otro intermedio de una persona, un sueño, una visión, o la voz audible del Espíritu Santo, o la palabra. Y debemos entender y aceptar. Oiga, sí, el Señor me está dando un aviso, no puedo ir a tal lado, no debo ir a tal otro. Ya que encontramos en el libro de Hechos cómo el Señor guió a Pablo para diferentes ciudades. Cuando le dijo, el Señor le iba a ir a Asia, el Señor le dijo por el Espíritu, medio del Espíritu Santo, no irás a Asia. Aceptó y no fue, precisamente para guardarlo. Avisados, es que usted y yo obedezcamos las señales que Dios nos habla a través de la palabra, pero también siendo obedientes en Cristo Jesús.